Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy súper emocionada de compartir este vídeo con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una actriz que me tiene completamente cautivada, la inigualable Neslihan Atagul. Y más específicamente vamos a desentrañar el enigma que reside en sus ojos, en su mirada. Esa mirada que te atrapa, que te hipnotiza, que parece esconder un universo de secretos. Antes de que empecemos a desvelar los misterios de la mirada de Neslihan, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Espero que se sientan como en casa. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Además, si les gusta este tema, les pido que le den al botón de me gusta. Su apoyo es fundamental para mí. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, prepárense para zambullirnos en el fascinante mundo de Neslihan Atagul. Para aquellos que aún no la conocen, Neslihan Atagul es una de las actrices más reconocidas, talentosas y queridas de Turquía. Su carrera ha sido un constante ascenso, llena de éxitos y de personajes memorables. Desde sus inicios, Neslihan ha demostrado un talento innato, una capacidad de interpretación que la distingue y la ha posicionado como una de las grandes de la actuación turca. Ha protagonizado series y películas que han traspasado fronteras, conquistando a audiencias de todo el mundo. Uno de sus papeles más emblemáticos, y que la catapultó a la fama internacional, es el de Nihan Sezin en la exitosa serie Kara Sevda, donde compartió pantalla con el guapísimo y talentoso Burak Özçivit. La química entre ambos, la intensidad de sus interpretaciones y la complejidad de la historia, convirtieron a Kara Sevda en un fenómeno global. Y por supuesto, el papel de Nihan le permitió a Neslihan demostrar su asombrosa capacidad para transmitir emociones a través de su mirada. Pero su talento no se limita a Kara Sevda. A lo largo de su carrera, Neslihan ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de roles. Ha interpretado personajes fuertes y decididos, mujeres vulnerables y frágiles, mujeres con secretos y con historias que contar. Siempre ha abordado cada personaje con una dedicación y una entrega que se ven reflejadas en cada escena. Y si hay algo que realmente me fascina de Neslihan, es su mirada. No es solo una mirada bonita, no es solo una mirada profunda. Es algo más que eso. Es una mirada que te obliga a detenerte, a prestar atención, a analizar cada detalle. Es una mirada que parece esconder un sinfín de historias, de emociones, de secretos. Es una mirada que te habla sin palabras, que te conecta directamente con la esencia del personaje. La mirada de Neslihan es como una ventana al alma de sus personajes. Es capaz de transmitir una gama amplísima de emociones con una sutileza y una precisión que te dejan sin aliento. Es una herramienta poderosa que utiliza para sumergirnos en la historia, para hacernos sentir lo que el personaje siente, para empatizar con sus alegrías y sus tristezas. Es una mirada que te atrapa y que te invita a explorar las profundidades de la emoción humana. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que la mirada de Neslihan sea tan especial? ¿Qué elementos la convierten en un arma tan poderosa de la interpretación? Creo que hay varios factores que entran en juego y que, combinados, crean esa magia que nos hipnotiza. Primero, su increíble capacidad de modular la intensidad. La mirada de Neslihan es como un camaleón, adaptándose a las circunstancias de la escena, a las emociones del personaje. A veces su mirada es suave y compasiva, como un abrazo, transmitiendo ternura y empatía. Otras veces es intensa, penetrante, como si pudiera ver a través de ti, revelando secretos y desentrañando verdades ocultas. En otras ocasiones es fría y distante, transmitiendo un desapego que hiela la sangre, un escudo ante el dolor. Esta capacidad de cambiar la intensidad de su mirada de manera tan precisa es crucial para construir la atmósfera de la escena y para que el espectador conecte con las emociones del personaje. Es como si con solo ajustar la intensidad de su mirada, pudiera cambiar por completo el significado de una escena, transformando una simple conversación en un momento dramático, en un instante de revelación. Además de la intensidad, es fundamental la forma en que utiliza sus cejas y la postura de su rostro en general. Las cejas son una herramienta poderosa para expresar emociones. Pueden elevarse en señal de sorpresa, fruncirse en señal de enfado o preocupación, arquearse para expresar sarcasmo o duda. Neslihan es una maestra en el uso de las cejas.
Las utiliza para complementar la expresión de sus ojos, para acentuar las emociones, para añadir matices a la mirada. La postura de su rostro también juega un papel crucial. La inclinación de la cabeza, la forma en que se curvan sus labios, la tensión en los músculos faciales, y todo eso contribuye a crear un lenguaje corporal completo que complementa la expresión de sus ojos y transmite la emoción del personaje. Otro aspecto que contribuye al misterio de su mirada es su capacidad para mantener el contacto visual. En muchas escenas, Neslihan sostiene la mirada durante un tiempo prolongado, creando una conexión directa con el espectador o con el otro actor. Esto es algo que requiere mucha concentración y habilidad, porque el contacto visual prolongado puede ser incómodo, pero en sus manos, se convierte en una herramienta poderosa para intensificar la emoción, para generar empatía, para crear una sensación de intimidad. El contacto visual es una herramienta muy poderosa en la interpretación. Es una forma de conectar con el otro, de establecer una comunicación no verbal que puede ser más efectiva que las palabras. Neslihan sabe utilizar el contacto visual para crear tensión, para expresar vulnerabilidad, para transmitir confianza, para crear una conexión especial con el espectador. También es importante mencionar la elección de los roles que interpreta. Neslihan suele elegir personajes complejos, con historias y trasfondos interesantes. Esto le permite explorar una amplia gama de emociones y mostrar su versatilidad actoral. Al interpretar personajes que deben lidiar con situaciones difíciles, con secretos, con amores imposibles, la mirada de Neslihan se convierte en el vehículo perfecto para transmitir toda esa complejidad. La elección de roles es crucial para un actor. Los personajes que interpreta, las historias en las que participa, influyen en la forma en que el público la percibe y, por supuesto, en la forma en que utiliza su mirada. Los personajes complejos con conflictos internos, con secretos que guardar, con emociones encontradas, ofrecen a Neslihan la oportunidad de explorar a fondo la complejidad de la emoción humana y de demostrar su talento. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la iluminación y la dirección en la creación de ese efecto visual. Los directores y directores de fotografía saben cómo utilizar la luz para enfatizar la mirada de Neslihan, para crear sombras que acentúen las emociones, para resaltar la profundidad de sus ojos. La iluminación puede ser suave y romántica, o dura y dramática, y esto influye directamente en la forma en que percibimos su expresión facial. La iluminación es una herramienta esencial en el cine y en la televisión. Permite crear atmósferas, resaltar detalles, enfatizar emociones. Los directores de fotografía saben cómo utilizar la luz para resaltar la mirada de Neslihan, para crear sombras que acentúen la profundidad de sus ojos, para iluminar su rostro de manera que resalte su belleza y su expresión. Pero volviendo a la pregunta original, ¿qué esconde la mirada de Neslihan? ¿Qué secretos guarda? Bueno, creo que la respuesta es que esconde mucho. Esconde la complejidad de sus personajes, la habilidad de su interpretación, la dedicación a su trabajo y, por supuesto, una gran dosis de misterio. Es una mirada que te invita a sumergirte en el universo de sus personajes, a sentir lo que ellos sienten, a vivir sus alegrías y sus tristezas. Es una mirada que te atrapa y que te hace querer saber más. Es una mirada que te habla sin palabras, que te conecta con la esencia de la historia. Es una mirada que te deja una huella, que te hace reflexionar, que te hace sentir. Y aquí es donde entra la especulación y el análisis personal. ¿Qué vemos nosotros, los espectadores, cuando miramos a Neslihan a los ojos? ¿Vemos vulnerabilidad? ¿Fuerza? ¿Inteligencia? ¿Dolor? ¿Alegría? ¿O quizás simplemente vemos el reflejo de nuestras propias emociones? Porque en última instancia, la mirada es un espejo. Es un reflejo de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que somos. Y en el caso de Neslihan, ese reflejo es hipnótico. Es un espejo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos, a conectar con nuestras propias emociones, a sentir la magia de la historia que se está contando. La mirada de Neslihan es como un caleidoscopio de emociones. Es una ventana a un mundo de sentimientos complejos, de historias fascinantes. Es una invitación a la empatía, a la comprensión, a la reflexión. Es una mirada que nos recuerda la importancia de la conexión humana, la capacidad de sentir y de emocionarnos. A lo largo de su carrera, Neslihan ha demostrado ser una actriz que no tiene miedo de explorar las profundidades de la emoción humana. Sus interpretaciones son auténticas, conmovedoras y, sobre todo, memorables.
Y gran parte de ese impacto se debe, sin duda, a la forma en que utiliza su mirada para conectar con el público. Es una herramienta poderosa que utiliza para hacernos sentir lo que el personaje siente, para sumergirnos en la historia. La mirada de Nesliane es un regalo para el espectador. Es un reflejo de su talento, su dedicación y sobre todo, de la pasión que siente por su trabajo. Es una mirada que nos recuerda la importancia del arte, de la emoción, de la conexión humana. Es importante destacar que la mirada de Nesliane no es un simple adorno. Es una herramienta fundamental en su trabajo, una extensión de su talento, un medio para transmitir emociones, para conectar con el público. Es un elemento esencial de su estilo, de su personalidad artística. Es una mirada que no se olvida fácilmente. Es una mirada que te acompaña, que te hace reflexionar, que te invita a cuestionarte. Es una mirada que te demuestra el poder del arte, la capacidad del cine y de la televisión para emocionarnos, para conmovernos, para transformarnos. Así que la próxima vez que vean a Nesliane Atagul en pantalla, presten atención a sus ojos. Obsérvenlos detenidamente. Intenten descifrar qué están diciendo. Intenten descubrir qué secretos guardan. Y déjense llevar por la magia de su mirada. Estoy segura de que no se arrepentirán. Analizar la mirada de Nesliane es un ejercicio fascinante. Es un viaje a través de la emoción humana, un recorrido por la complejidad de los sentimientos. Es una invitación a reflexionar sobre el poder del arte, sobre la importancia de la conexión humana. La mirada de Nesliane es un enigma que vale la pena explorar. Es un misterio que nos invita a sumergirnos en el universo de sus personajes, a sentir lo que ellos sienten, a vivir sus alegrías y sus tristezas. Es una mirada que nos atrapa y que nos hace querer saber más. Su mirada es un espejo que refleja el talento, la dedicación y la pasión de Nesliane por su trabajo. Es una mirada que nos recuerda la importancia del arte, la capacidad del cine y de la televisión para emocionarnos, para conmovernos, para transformarnos. La mirada de Nesliane es un tesoro, un regalo para el espectador. Es un reflejo de su talento, su dedicación y, sobre todo, de la magia que es capaz de crear en la pantalla. Para resumir, en este vídeo hemos explorado la enigmática mirada de Nesliane Atagul, analizando los elementos que la hacen tan especial, la intensidad, el uso de las cejas, el contacto visual, la elección de sus roles y la importancia de la iluminación. Hemos discutido cómo su mirada transmite emociones complejas y nos invita a sumergirnos en el universo de sus personajes. Y finalmente hemos concluido que la mirada de Nesliane es un reflejo de su talento, su dedicación y sobre todo, de la magia que es capaz de crear en la pantalla. Es un lenguaje silencioso que comunica emociones complejas, que nos conecta con la esencia de la historia y que nos invita a reflexionar sobre la condición humana. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la mirada de Nesliane. ¿Qué emociones les transmite? ¿Cuál es su personaje favorito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. No duden en compartir sus opiniones, sus análisis, sus teorías. Me gusta mucho intercambiar ideas con ustedes, conocer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.